Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy enseñando a hacer esta florecita que yo estoy utilizando para unos aretes. Y en esta pieza estuve combinando la puntada espina de pescado y la puntada peyote. Son puntadas que ya hemos hecho mucho, así que yo espero que se les haga muy fácil. La verdad es que sí lo es. Antes de continuar, no olviden por favor darle like al video, dejar sus comentarios, compartirlo y suscribirse si aún no están suscritos. Recuerden que en mi Instagram les voy a estar dejando el diseño. En esta ocasión voy a estar utilizando estos dos colores de Delicas o Miyuki en el número 110. Es como un tono ladrillo. Y también este otro que es un tono metálico bronce. Estos son los números de estos colores. Y también voy a estar utilizando este hilo de nylon. Este es en la talla D. Una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en mi aguja. Y estoy colocando más o menos unos 40-45 centímetros de hilo. No necesitamos tanto hilo. Vamos a necesitar entre 5 y 6 piezas. Y para cada pieza necesitan más o menos unos 20-25 centímetros de hilo. Pero yo estoy colocando esta cantidad de hilo porque con este voy a unir todas las piezas. Ahora voy a pasar por mi aguja estas siguientes delicas. Estoy tomando 4 delicas de este tono bronce. Y aquí estoy tomando 9 de este tono ladrillo. Son 3, 3 y 3 son 9. Ahora voy a pasar 9 delicas más de este mismo tono y las estoy pasando separadas para que ustedes vean cuántas delicas van a quedar de cada lado y ya lo entenderán cuando comencemos con la pieza. Aquí tengo las siguientes 9 delicas, así que en total serían 18 delicas del tono ladrillo. Ahora las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Voy a dejar un poco de hilo hacia acá y aquí voy a hacer un nudo. Ahora voy a pasar mi aguja por dos de las delicas bronce. Ahí. Ahora voy a voltear mi trabajo hacia acá para trabajar hacia este lado. Y voy a comenzar tomando dos delicas de este tono bronce. Voy a pasar en esta delica de enfrente para crear aquí nuestro pico o esquina. Ahora vamos a ir trabajando en la puntada peyote hacia acá, solo la mitad de las delicas. Recuerden que colocamos 18, van a ser 9 hacia cada lado y cuando acaben de pasar las 9 delicas vamos a hacer la esquina que va a quedar de este lado. Así que por eso es importante que sepan cuántas delicas necesitan de cada lado. Ahora voy a tomar de nuevo el tono ladrillo y voy a colocar 5 delicas utilizando la puntada peyote. Dejamos una delica y paso en la siguiente. Tomo la siguiente delica, dejo una y tomo la siguiente delica. Siguiente, dejo una delica del hilo y paso en la siguiente. Y así voy a continuar hasta tener las 5 delicas. Y esta es la número 5, de nuevo dejo una delica aquí y paso en esta. Así, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Estas son las 5. Ahora nos van a quedar 9 delicas de este lado y aquí voy a hacer la siguiente esquina. Tomo 2 delicas de este tono y paso aquí enfrente. La delica que me queda aquí enfrente. Y continúo con este tono. Voy a colocar 5 delicas. Dejamos una delica y pasamos en la siguiente. Una delica, dejamos una y así continuamos dejando una delica y tomando la siguiente. Aquí ya coloqué 4. Esta sería la número 5 y aquí terminaríamos la vuelta. Voy a dejar esta
y tomo la siguiente, que es esta, y como cerramos la vuelta pasamos por 2. Así. Voy a voltear de nuevo hacia acá para comenzar arriba. Y aquí comienzo con mi siguiente vuelta tomando 2 delicas de este tono bronce. Paso en la delica que me queda enfrente. Y ahora tomo de nuevo este tono. Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya coloqué las 6 delicas y vuelvo a acomodar mi trabajo hacia arriba y de nuevo tomo 2 delicas, voy a pasar en la que me queda enfrente, vuelvo a tomar este mismo tono y voy a colocar 6 delicas. Esta es la delica número 6. Aquí vamos a cerrar nuestra vuelta pasando por estas 2 delicas. Estas 2 juntas. Y así cerramos esta vuelta. Voy a comenzar la siguiente vuelta. De nuevo tomamos 2 delicas del tono bronce. Tomo este tono ladrillo y voy a colocar 7 delicas. Ahí ya coloqué las 7 delicas, voy a voltear hacia arriba de nuevo y aquí tomo 2 delicas de este mismo tono y paso en la delica que me queda enfrente. Voy a continuar de este lado colocando de nuevo 7 delicas. Aquí ya estoy terminando, esta es la delica número 7 y aquí cierro la vuelta pasando estas 2 delicas. Y aquí comienzo de nuevo con 2 delicas del tono bronce. Tomo de nuevo este tono ladrillo y voy a colocar 8. Aquí ya coloqué las 8 delicas, voy a voltear hacia arriba y ahora aquí tomo 3 delicas y paso en esta delica que me queda enfrente. Continúo con este mismo tono y coloco 8. Aquí ya voy a terminar la vuelta, paso por las últimas 2 delicas bronce que están aquí. Así terminamos la vuelta y también terminamos nuestro pétalo o nuestra hojita, depende que estén haciendo ustedes. Yo estoy haciendo una florecita, así que este es un pétalo. Vamos a repetir esto. Podemos hacer entre 5 o 6 pétalos dependiendo de cómo vean ustedes su flor o como la quieran. Yo aún no estoy segura si voy a usar 5 o 6 pétalos, pero ahorita conforme los vaya uniendo me voy a dar cuenta cuántos quiero.
Como pueden ver, el pétalo queda así con esta forma. No es una pieza que vaya a quedar plana, tiene esta forma. Digamos que es un pétalo muy real. Ahora, como les digo, necesitamos entre 5 y 6 pétalos para comenzar a unir. Aquí yo ya tengo todos mis pétalos terminados. Ahora los vamos a comenzar a unir con este que ya tengo aquí. Como les dije, este le dejé hilo largo para unirlos todos y a estos otros no. Estos ya les escondí ese primer hilo. Este es el hilo que dejé al comienzo. En cada pétalo solo tengo el hilo con el que comencé y el hilo con el que terminé la pieza lo corté. Lo escondí entre la pieza y lo corté. Así que antes de comenzar a unir voy a esconder estas puntas que tengo aquí y después voy a comenzar a unirlo con la que tengo acá que tiene el hilo largo. Ya le escondí el hilo a todos los pétalos. Nada más tengo hilo en esta. Ahora mi hilo está aquí. Voy a pasarlo hacia acá en esta. Voy a tomar una delica de este tono. Voy a pasar aquí. Ahora voy a tomar la otra pieza y la voy a colocar así. Voy a pasar mi aguja hacia abajo en esta delica. Ahora voy hacia esta. Voy a tomar esta bronce. Ahora tomo esta bronce de este pétalo y me regreso hacia acá. Voy hacia abajo por estas dos y paso en esta para continuar. Ahora de nuevo tomo una delica, tomo la siguiente pieza y voy a tomar esta delica, la última que tengo aquí de este tono, y paso hacia acá. Estoy pasando dos de este tono y una bronce. Es lo mismo que hice acá, solo que aquí las pasé juntas. Ahora tomo esta y esta. Voy hacia abajo por estas dos y aquí hacia arriba para continuar con la siguiente. Ahora voy a unir los siguientes pétalos de la misma manera. Aquí ya tengo unidas 5 de las piezas y decidí que la voy a dejar con 5 y no con 6 pétalos. Siento que se ve mucho mejor así. También se ve bien si le agrego el otro, pero siento como que quedan un poquito amontonadas. Así que decidí dejarla así de 5 pétalos, pero igual pueden poner 6. Va a quedarles bien también si la hacen de 6. Pero al final decidí que la haría yo de 5, así que ya nada más voy a unir aquí. Así que tomo esta última delica y la coloco aquí. Y para unirlo hago igual que las otras piezas. Así ya queda unido. Ahora aquí pueden colocarle una perla o alguna piedrita que ustedes tengan que sea más o menos del tamaño que necesiten aquí. También pueden colocarle delicas o mostacillas para hacer como un botoncito aquí en medio. Yo voy a estar utilizando este cristal y es más o menos el tamaño que yo necesito. Traten de que no sea muy grande para que su hilo no se vaya a notar mucho. Ahora voy a pasar mi aguja aquí, tratando de que quede lo más enfrente y a la mitad de nuestra pieza.
Y como pueden ver, el tamaño de este cristal está muy bien, ya que no se nota el hilo acá. Si fuera más grande el hilo se va a notar porque va a quedar más arriba, entonces se va a notar el hilo. Pero como esta no es tan grande, queda bien dentro de este circulito que quedó aquí. Ahora voy a reforzar un poquito más esto, pasando hacia arriba. Paso por dos delicas, una hacia arriba y una hacia abajo. Y me regreso de nuevo hacia atrás para volver a pasar mi hilo. Ahí ya lo reforcé. Ahora voy a perder este hilo hacia acá entre las delicas. Ya terminé de esconderle el hilo y así ya queda terminada nuestra florecita. Ahora para terminar la pieza yo voy a estar haciendo aretes, así que le voy a estar colocando estos aretes que hice en la puntada de peyote triangular. Ya se los he enseñado a hacer en otros videos, así que este paso ya no se los mostré. Y para unirla voy a estar utilizando esta argollita, estas son de 4 milímetros. Y bueno chicas, eso es todo por el video del día de hoy, espero les haya gustado, no olviden revisar mi Instagram para ver el diagrama y sin más eso es todo por hoy, nos vemos pronto en otro video, bye.